Saludos, Dios los bendiga, espero que todos estén bien, en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra con ustedes, con aquel que la quiero escuchar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y yo la traigo porque estamos en un tiempo, ¿verdad? Un tiempo profético de cumplimiento. Y esta palabra de la que yo le voy a hablar, esto es un cumplimiento, ¿verdad? De que el Señor plasmó, ¿verdad? Que nos advirtió. Y yo quiero compartirla con ustedes porque es algo que se está viendo. No solamente en estos tiempos, ¿verdad? Ya se ha visto, según han pasado los tiempos, pues esta misma práctica se ha visto. Lo que pasa es que en estos tiempos, como estamos en el tiempo de los principios de dolores, pues se ve como más fuerte, como demasiado, muy como dañino. Y pues yo quiero compartirla, y como saben, siempre que yo comparto una palabra es porque Dios lo pone en mi corazón y porque yo me preocupo por esas personas que no conocen al Señor y por los que conocen al Señor pero están recibiendo una palabra errónea. Por lo tanto, su alma está en peligro. Y pues no es que yo sea perfecta, pero le doy gloria a Dios que Él me mostró su verdad y a mí me gusta compartirla con los demás. Entonces, de lo que vamos a hablar se encuentra en el Apocalipsis. El Apocalipsis, un libro muy interesante. Este libro no es fácil de leer. Cuando yo empecé en el Evangelio, a mí se me hacía bien difícil. Inclusive yo no iba al Apocalipsis porque el Apocalipsis me daba hasta miedo. Porque el Apocalipsis es literal, es simbólico, o sea, tiene muchas cosas que como figuras que tú no entiendes, ¿verdad? Entonces, pues, según yo fui creciendo, ¿verdad? Y conociendo más en el Evangelio, fui entendiéndolo gracias a la capacidad y a la sabiduría que Dios le da a algunos hombres, y pues también porque me metí en la palabra, me voy a buscar aquí a través del estudio, y pues empecé a comprender un poco más el Apocalipsis. Entonces, quiero hablarles del Apocalipsis. El Apocalipsis, eso significa revelación. El Apocalipsis es un libro de revelación completamente. Esto fue una revelación que el Señor Jesucristo le dio a Juan, a su siervo Juan, a través de su ángel, a través de un ángel. El Señor, cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, que estaba preso, Juan era uno de sus discípulos, pues él estaba preso por causa de la palabra de Cristo. Pues el Señor se le reveló, ¿verdad? Y le dio esta revelación del Apocalipsis a Juan a través de un ángel. Y de eso, de algo que hay aquí, es de lo que yo quiero hablarles, ¿verdad? Entonces, como saben, ¿verdad? Siempre escribo, pues me van a ver leyendo. Apocalipsis significa revelación, y el libro es eso mismo, una revelación que el Señor Jesucristo le dio a su siervo Juan por medio de su ángel para que manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder. El Señor le dio esta revelación para que Él se lo manifestara a sus siervos, para que manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay una cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Que para el Señor un día puede ser como 1000 años, y 1000 años puede ser como un día. El Señor le dio esta revelación a Juan para que Juan la escribiera y así fuera compartida, ¿verdad? Como hasta el día de hoy, que la tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor. Quiero hablarles sobre lo que el Señor le reveló sobre las 7 iglesias. Aquí en el Apocalipsis hay muchos temas, ¿verdad? Está la venida de Cristo, está el milenio, están las trompetas, los sellos, hay muchas. Pero yo de lo que voy a hablar ahora mismo es de 7 cartas que el Señor le dijo a Juan que escribiera a 7 iglesias. A 7 iglesias. Bien interesante, es bien interesante. Ok. El Señor le dio un mensaje a Juan, ¿verdad? Para que lo escribiera y se lo hiciera llegar a esas iglesias. Pero eran 7 iglesias. Pero había más iglesias para ese tiempo. Había más iglesias. No eran solamente 7 iglesias. ¿Por qué estas 7 iglesias? Pues porque estas 7 iglesias representan todas las iglesias en todos los tiempos. Estas 7 iglesias tenían unas características
que representan a las iglesias de todos los tiempos. De todos los tiempos, ¿verdad? Tenían diferentes características. Las mismas características que tenían estas iglesias de las que voy a hablarles, las tienen las de la actualidad. Las de la actualidad y las de pasado, o sea, las han tenido. Entonces, el Señor dejó esta carta, ¿para qué? Para advertirle sobre las consecuencias si no cambiaban su mal proceder o si cambiaban sus promesas, porque ¿verdad? El Señor también les dio una promesa si ellos cambiaban de su proceder. Ok, en el capítulo 1, 19, en el Apocalipsis, ¿verdad? Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de ella. Esto que le estoy leyendo nos deja ver. Que estas cosas que el Señor le dijo a Juan que escribieran eran, dice, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esto nos deja ver que esto es una revelación para aquellos tiempos y para estos tiempos. ¿Ves? Por eso creemos totalmente que esta revelación no es solamente, ¿verdad?, para aquellos tiempos, sino para estos tiempos también. Mi alma te adora, Jesús. En el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ves? Aquí dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Aquí él le está diciendo Juan, este mensaje es para las 7 iglesias, pero este mensaje es de parte del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Ves? Y Juan le está diciendo, yo estoy enviándole este mensaje que viene de parte del que es, del que era y que ha de venir. ¿Ves? Él le hace constar, le hace saber que este mensaje que él está llevando no viene de él, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Ves? Y eso se lo aclara en cada carta que él escribe a las 7 iglesias. El encabezamiento, el principio, le habla de eso, le habla de que este es el que dice. Mi alma te adora, Jesús. Ok, vemos la introducción. Aquí vemos la introducción de cada carta. La introducción de las cartas que escribió Juan y los hace constar que el mensaje escrito en ellas viene de parte del Señor. En cada carta él le hace constar, como dije anteriormente, que cada mensaje viene de parte del Señor. En el versículo 10 y del 10 al 12 dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. Él dice que él se volvió a ver quién era el que hablaba con él y él vio 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias, ¿verdad? Esto es simbología y en la Biblia los candeleros representan a las iglesias. Y dice, como les dije anteriormente, aquí Juan está diciéndole que Juan estaba en el día del Señor, en el día que el Señor hizo para revelarle esto a Juan. Y que él da testimonio de esto. Y que él oyó una voz como de trompeta que decía que el alfa, el omega, el principio y el fin. Y le da la orden de escribir ese libro a las iglesias que ya mencioné anteriormente. Entonces, en todo momento Juan consta que esta palabra no viene de parte de Juan, sino de parte de Jesucristo, que fue el que envió a su ángel a darle la revelación. El mensaje iba dirigido a 7 iglesias en particular. Una de ellas se llamaba Efeso, otra se llamaba Esmirna, otra se llamaba Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas eran las 7 iglesias. Cada nombre de estas iglesias tiene un significado.
No lo voy a traer porque sería muy extenso después el video, pero cada nombre tiene un significado, que ese significado muestra la condición o la virtud que tenía esa iglesia como tal, ¿verdad? Porque Dios es así bien perfecto y Dios hace las cosas con propósito. Entonces, estas cartas fueron escritas al ángel de la iglesia. En la Biblia se nos habla que el ángel de la iglesia ciertamente podría ser el pastor, ¿ves? Entonces, este mensaje se le está escribiendo al ángel de la iglesia, al pastor, al que está encargado de guiar el rebaño, de dirigir el rebaño, de curar el rebaño, de reprender el rebaño, ¿ves? Al ángel, porque el ángel de la iglesia, a él es a quien Dios le va a rendir cuenta de cada uno de esas ovejitas que el Señor lleva ahí, porque las ovejas las lleva el Señor. Uno dice, no, porque se salvaron 3 almas, pero fue Dios quien las salvó, no fuimos nosotros. Toda alma, mi alma te adora. Toda alma que se salva es por gracia y misericordia de aquel, porque quien pone el querer y el hacer es Cristo. ¿Sabes por qué digo esto? ¿Por qué lo recalco? Porque a veces los pastores cometen el error de creerse que las ovejas son de ellos. Sí, tienen una responsabilidad de guiarla, de cuidarla, de regañarla, ¿verdad? De restaurarla, de guiarla, de todo. Pero esa oveja no es del pastor, esa oveja es de Cristo, ¿ves? De Cristo. Y tenemos que cuidarla, tenemos que tratarla como que no es de nosotros y aquel anda. Y aquel va a venir a buscar lo suyo, tenemos que cuidarla, mira, cuidadita, con cuidado, o sea, que no vaya a ser que se nos aparten, que se nos desvíen, que se nos descarríen, porque todos somos humanos y podemos errar. Mi alma te adora, Jesús. Ok. Como le dije, todas estas cartas están encabezadas de forma continua, afirmando que vienen de parte de Jesucristo. Mira, aquí les voy a corroborar esto que yo digo. En el Apocalipsis 2, donde habla de la primera iglesia, que es Efesos, dice, mira cómo dice, en el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. O sea, escríbele al pastor de la iglesia en Efeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está dejando ver que quien está diciendo esto es Jesucristo. Mira, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor le confirma que es Él quien está hablando. Mi alma te adora y te bendice, Jehová. Ok. El Señor comienza reconociendo sus obras cuando Él empieza. Les voy a leer esto para que vean cómo se detallan las cartas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, dice, él le dice a la iglesia, ¿verdad? Al pastor, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí el Señor está hablando de sus buenas obras, de sus virtudes, ¿ve? Él se lo está diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, ¿ve? Él está diciendo las cualidades y las buenas virtudes que tiene, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia hacía todo muy bien, pero había dejado el primer amor.
Ese primer amor que cuando yo recuerdo ese primer amor tan hermoso que yo quería predicarle hasta las hormigas. Yo me encerraba en mi cuarto y me engalillaba a cantar y alabarle a Dios y salía con tratado y yo a todo el mundo le daba tratado. Ese primer amor es hermosísimo. Pues aquí el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le da una advertencia. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ve, aquí el Señor les da una advertencia. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí está la promesa, ¿ves? El Señor le da advertencia, estás haciendo esto mal y esto es lo que te va a pasar. Pero también le dice, pero al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y todas estas cartas están escritas más o menos igual que esta, aunque dicen cosas distintas. Porque como dije, Éfeso había perdido su primer amor. Esmirna, la segunda iglesia, era la iglesia perseguida y sufrida. Esmirna era la iglesia perseguida y sufrida. Voy a leer rapidito, que no quiero ser extensa. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel, de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? Que tienen promesa. ¿Ve? Esto, ¿verdad? Vamos a ir a la tercera iglesia. La tercera iglesia, que es Pérgamo, esa era la iglesia que toleraba la falsa doctrina. La iglesia de Pérgamo toleraba la falsa doctrina. Quiero ser breve. Dice, yo conozco tus obras. No les voy a leer el encabezado para avanzar. Yo conozco tus obras. Mira, le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Ay, santo. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué lindo. Viste, cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que solamente nosotros, cada uno de nosotros al que Dios nos los dé, vamos a saber el nombre que tiene la piedrecita. Mi alma te adora. Bueno, yo le di el ejemplo de estas primeras iglesias, pero no le voy a decir las demás porque quiero avanzar. Ok, ese es Pérgamo, la iglesia. Miren las cualidades. Éfeso había perdido su primer amor. Esmirna era la iglesia perseguida y sufrida. Pérgamo era la iglesia que toleraba la falsa doctrina. Ay, Dios mío,
¿Cuánta falsa doctrina hay hoy en día? ¿Cuánta herejía hay hoy de veces? Tú sabes que yo veo una cosa que que hoy en día hay muchas iglesias, y lo digo sin ningún temor porque yo a quien me le debo es a Cristo. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos predicadores que por tal de tener la iglesia llena, mi alma te adora, con la intención de tener diezmo, de tener ofrenda, no sé cuál sea, pero por tal de tener la iglesia llena, permiten muchas cosas en la iglesia. Mira, esta que está aquí, llena de defectos, y que yo no sé si el día de mañana yo me pierda, pero oye, a Dios le plació usarme con esta palabra. Esta que está aquí ha visto tantas cosas. Mira, yo pude ver un grupo de unas personas, ¿verdad? No quiero ser muy explícita. Un grupo de personas que iban a una iglesia, que ellos pertenecían a una iglesia, pero yo veía que todos tenían la misma actitud que tenemos en el mundo. O esa, cantaba músicas del mundo, todo normal, hablaban malo, todo normal. Y me dio tanta curiosidad que yo quise investigar, porque yo soy así, curiosa para las cosas del Señor. Quise investigar quién era el pastor de esa gente. Yo quise investigar quién era el que le estaba dando alimento. Cuando yo escuché a ese predicador, al pastor de esas ovejas, estaba peor que ellos. Peor que ellos. Peor que ellos a nivel de que no predica palabra, lo que predica es palabra de él. Habla todo el tiempo de él, habla todo el tiempo, todo lo que dice de él, en ningún momento habla palabra. Enda ya va a sendar, anda. Tiene espíritu de altivez, de arrogancia, mi alma te adora. Esas son las cosas que estamos viendo en el día de hoy. Y así no funciona el evangelio. Porque la palabra dice que el que quiera seguir en pos de mí, el Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros nos tenemos que negar a todas las cosas que a nosotros nos gustan, que a Dios le desagrada. Porque si a nosotros nos gusta hacer bien, pues a Dios le agrada eso no está mal. Pero si a nosotros nos gustaba hablar malo, fumar, usar droga, pelear, esas cosas no podemos seguir haciéndolas. Tampoco podemos seguir cantando la música del mundo, porque con esta boca que tú alabas y adoras a Dios, ¿verdad? Con esta boca que tú alabas y adoras a Dios, tú no puedes ponerte a cantar canciones que no están dirigidas a Cristo, que no glorifican a Cristo, porque estás por una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga, no se anda. O le sirves a Cristo o le sirves al diablo. Tienes que definirte, mi alma te adora. Ok. Mi alma te bendice. Ok, la otra iglesia. Mi alma te adora, Jesús. Esta es la cuarta iglesia, Tiatira. Dice que es la iglesia que tolera la idolatría y la fornicación. La iglesia que tolera la idolatría sin ninguna pena, sin ningún temor. Lo digo, la iglesia católica es una iglesia idolátrica. Es una iglesia que adora imágenes, que le pide a María y que le pide a los santos y qué sé yo. Esa es Tiatira, la iglesia que tolera la idolatría y la fornicación. Y la fornicación es toda persona que tiene relaciones sexuales sin haberse casado, aunque al mundo no le, yo me gusta casarme, no te gusta casarte, pues está bien, se respeta, pero ante Dios tenemos que comprometernos en matrimonio, tenemos que casarnos, porque Dios es un Dios de orden, ¿ves? Y lo que Él estipuló es lo que hay que hacerse, aunque a los demás no le guste, ¿ves? Una relación fuera del matrimonio es fornicación, ¿verdad? Entonces la iglesia de Tiatira era una iglesia idólatra y fornicaria. Mi alma te adora. Sardis era la iglesia muerta. Sardis estaba muerta. Sardis, no sé qué era lo que ocurría ahí, pero no ocurría nada, ¿verdad? Porque si estaba muerta, pues igual, tristemente, porque si estaba muerta era que había pecado, era que había un vacilón, no se predicaba palabra, no oraban, no ayunaban, no vigilaban. Pecado era lo que había ahí, olvídate. Pecado ahí. Tenían nombre de que eran, pero no eran. Mi alma te adora. Y hay iglesias muertas. Hay iglesias que no hay ni culto de oración, que no hay ayuno, que no evangelizan, que no salen a evangelizar. ¿Ves? Está Filadelfia, la iglesia paciente. Esta iglesia, yo digo que esta es la iglesia de Cristo. Mi alma te adora.
Mira lo que dice la iglesia de Filadelfia. Dice: yo conozco tu obra. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Anda ya ando. Y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Anda, mira qué lindo, ¿viste? El Señor dice que Él entrega a los que se dicen ser y no ser, y se los va a postrar ahí a sus pies, y que reconozcan que Dios los ha puesto, que Dios los ha amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nombre, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. En esta de Filadelfia, el Señor no le dice: pero tengo en contra a ti. No, al contrario, Él le dice: has guardado mi paciencia y no has negado mi nombre. Y los que están ahí en el pueblo, que dicen ser y no son, a eso el Señor los va a sacar. ¿Ves? Esta es la iglesia de Cristo, la Filadelfia. Esa es la iglesia de Cristo. Mi alma te adora y te bendice. Esa es la iglesia que predica la palabra tal y como está. Esa es la iglesia que no le echa la frisita al pecado, no. Esa es la iglesia que aún en sus debilidades y en sus defectos se esfuerza por agradar a Dios y rechaza el mundo. Que aunque vengan pensamientos malos a su mente o malos deseos a su corazón, esa persona dice: no, lo reprendo en nombre de Jesús, yo no quiero eso, lo rechaza y lucha con su humanidad carnal. Mi alma te adora. Esa persona que aunque le hayan hecho daño, ella va y pide perdón. Esa persona que vive conforme a la palabra de Cristo, que ayuda al prójimo, ¿ves? Que levanta al caído, que sana sus heridas, mancillando. Esa es la verdadera iglesia, la que cumple, la que vive conforme a la palabra de Dios, conforme a los estatutos de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Mi alma te adora, Jesús. Y también está la iglesia de la Odisea, que esa es la iglesia tibia y ciega. Y también, ¿vieron las características? Hay una iglesia tibia y ciega, hay una que está muerta, hay una que idólatra y fornicaria, hay otra que es la iglesia perseguida y sufrida, la que tolera la falsa doctrina, la que había perdido su primer amor. Y la iglesia paciente, esa que la gente los señala, que los critica, pero ellos siguen ahí. Mi alma te adora. Dios los bendiga y Dios los guarde, porque están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esa gente que ayuna, que ora, que vigila, ahí ando, santo eres. Mi alma te... Y no solamente porque oren y vigilen, porque muchos pueden orar, muchos pueden vigilar, muchos pueden leer la palabra, pero si no viven conforme a esta palabra, a esta bendita palabra, para ningún lado que vamos. Mi alma te adora. Y todo esto el Señor lo advirtió en su palabra. En Romanos, yo quiero avanzar, en Romanos 16, mi alma te adora, Jesús. Ok. Nunca Romano. Bueno. Ok, mira aquí. En Romanos 16 nos dice. En Romanos 16, del 17 al 8 dice. 16 del 17 al 8 dice. Mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones. En la iglesia hay pastores que causan divisiones, mi alma te adora. Hermanos que causan divisiones. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, apártense de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Anda. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mi alma te adora, Jesús. En 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 3, 2 al 8. Dice por la palabra, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen que tener cuidado en donde ustedes están congregándose, sabe todo, dónde estamos congregándonos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que el hombre diga, sino por lo que el hombre hace. Si el hombre no está viviendo conforme a la palabra dice, óyelos, escúchalos, pero no hagas lo que ellos hacen. Mi alma te adora, Jesús. Por eso el Señor dice en su palabra que son muchos los llamados y pocos los elegidos, y que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Ves? La palabra dice eso. Son muchos los que se llaman, muchos, pero de esos muchos van a haber unos elegidos, unos escogidos. Mi alma te adora. Por eso es menester vivir en oración, en ayuno y vigilar, escudriñar la palabra para que Dios nos ilumine y no caigamos en herejías. Es que hay muchas iglesias que están llenas. Mira, las iglesias que están llenas, yo me atrevo a decir que son las peores que están espiritualmente. No pido ni perdón. Yo me atrevo a decir que las personas que las iglesias que están bien llenas, esas son las que espiritualmente están mal. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí permiten mucha mundanalidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren atraer a la gente. No, porque vamos a hacer este show, este espectáculo, esta obra para atraer a los jóvenes. Nosotros no tenemos que hacer nada para atraer a la gente a la salvación, porque quien trae a la gente a la salvación es Cristo. Entonces esa gente que está yendo a esos lugares no está yendo ahí porque tuvo un encuentro con Dios, está ahí por entretenimiento, porque la pasó bien, como alabo a Dios, pues como Dios es bueno, yo he escuchado que Dios, pues está bien, estoy en la iglesia aquí, pero cuando salgo de la iglesia hago lo que me da la gana. Peligroso, porque el alma de uno está en juego. Eso es peligroso, ¿verdad? Porque esos pastores permiten que hagan y deshagan. Entonces Dios le va a llamar a cuenta por esas almas, porque esas almas se van a perder porque no están siendo bien alimentadas. Mi alma te adora. Cuando escuchamos palabras adulteradas, nos contaminamos, ¿verdad? Adulterada es que no está conforme a la palabra. Un ejemplo, la Biblia dice que la palabra es el alimento de nosotros. La Biblia dice, este es el alimento de nosotros. Con esta palabra nosotros alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos alimentamos mal, si nosotros no nos alimentamos nosotros, hablando lo secular, si nosotros no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo se enferma. Y se puede enfermar al extremo de que nos podemos morir. Pues así mismo es en la vida espiritual. Así mismo pasa en la vida espiritual. Cuando nos predican cosas erróneas, nos dañan, nos contaminan, ¿ves? Ponen en nosotros cosas contaminadas, erróneas, que nos van a hacer daño a nosotros, ¿ves?
Pero si nosotros leemos la Biblia, si oramos y si vivimos una vida en santidad agradable a Dios, el Señor nos va a dar discernimiento y nos va a guardar de estos depredadores, porque lo que son unos depredadores de alma. ¿Ves? El Señor nos va a cubrir, nos va a guardar, nos va a dar discernimiento de que esto no es de Dios y nos va a ubicar donde tenemos que estar. ¿Ves? Si oramos, si nos mantenemos en comunión y en una vida agradable delante de Dios. El peligro más grande de esto es que tu alma, el peligro más grande es tu alma, porque tu alma es la que está en peligro. Cuando a ti te alimentan mal, cuando te permiten hacer lo que te da la gana, porque así no se vive aquí. O sea, así no proceden los caminos del Señor. Cuando te permiten hacer lo que te da la gana, que tú vivas tu vida como si no hubieras nacido de nuevo, tu alma está en peligro. Y Dios le va a llamar a cuenta a ese pastor, pero igualmente tu alma se va a perder. ¿Ves? Por eso es que también nosotros tenemos que buscar nosotros mismos, estudiar y buscar presencia con Cristo, para que no nos engañen. En Apocalipsis 22, 18, nos dice, en Apocalipsis 22, 18 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A este libro no se le puede quitar ni se le puede añadir. Hay gente que predican y dicen, no, porque los tiempos son distintos. Sí, los tiempos son distintos, pero la palabra es inmutable, ella no cambia, mi alma, ella no más eso. Ella no cambia, ella tiene cumplimiento, ella no cambia. Ella es inmutable, ella no va a cambiar. Los tiempos sí, pero la palabra no, y no se puede cambiar la palabra. Se predica tal y como está ahí y se vive tal y como está aquí. Mi alma te adora, Jesús. La comisión que Jesús le dio a sus discípulos después de haber resucitado, cuando el Señor murió y resucitó y se presentó delante de sus discípulos, Él les dio una comisión. En Mateo 28 dice, Mateo 28 dice, Mateo 28. En Mateo 28, del 18 al 20, nos dice. Mateo 28, del 18 al 20, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad que el Padre le dio al Hijo, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada. Por tanto, id, mira la comisión, mira, fácil. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ves? Sencillo. El Señor no dijo en ningún momento, hagan tesoro, al contrario, dijo que no hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros en los cielos, donde ni la orina ni la polilla corrompen, ¿ves? Allá es donde tenemos que hacer, y muchas de las iglesias hablan hasta de millonarios, hasta de... Señor, reprende el diablo. A Dios no le molesta que nosotros vivamos bien. A Dios no le molesta que nosotros trabajemos trabajemos y tengamos nuestras cosas, porque si trabajamos para eso. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y no en las cosas de aquí. Por eso es que cuando Cristo venga, muchos se van a quedar con los bolsillos llenos, nene minso. Anda, con los bolsillos llenos. Pero mira, habrán perdido aquella ciudadanía que tenía el Señor para ellos, porque pusieron sus ojos en lo terrenal. Anda, vaso, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice. En Marcos 16:15. En Marcos 16:15 al 18. Nos dice, hablando de la comisión que el Señor le dejó a los discípulos. O sea, esto es lo que ustedes van a hacer. Mira, Marcos 16,
15 al 18 dice: y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor habló, después que le habló fue recibido allá arriba en el cielo. Mira qué sencillo. O sea, todo lo que el Señor habla es con respecto a su palabra, ¿ves? Y de salvar las almas. Eso es lo que el Señor dice. No dice que hagamos tesoros en la tierra, que guardes chavo, que te hagas millonario. No dice eso, pero no está mal que trabajes y tengas lo tuyo. Mi alma te adora. En Juan 20, 21, Juan 20, 21 nos dice, hablando de lo mismo, de la comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué le envió el Padre al Señor? Al Señor Jesús. ¿A qué envió? A hacer su voluntad, a predicar la palabra, a sanar al enfermo, a salvar, ¿verdad? Llevar el mensaje de salvación. Fue, ¿ve? El Señor, mira cómo le dice: como me envió mi Padre, así yo envío a ustedes. Y humilde, porque Jesús era el dueño del oro y la plata y era lo más humilde que había. Lo más humilde que había. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. No es que vivamos en miseria, no es que vivamos en problemas. No, porque Dios nos prospera. Dios dice: buscar el reino de Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Mi alma te adora, aleluya. Recordemos que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas de la tierra? Pues allí es donde está nuestro corazón. Quiere decir que si nuestro corazón está en las cosas de la tierra, nuestra alma va a ser perdida, va a perder la salvación y va a ir al lugar de condenación. Pero si nuestro tesoro está allá arriba en los cielos, nuestro corazón también. Y nuestro tesoro será, mira, andabazo, esa recompensa allá arriba. Poder ir a ver al Dios de gloria que ha sido tan bueno con nosotros. Mi alma te adora. Y termino con Apocalipsis 22, que dice, Apocalipsis 22, el libro de revelación del que estábamos hablando, termina el último capítulo en el capítulo 22, versículo 12 al 15, dice: he aquí yo vengo pronto. El Señor viene pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Él nos va a recompensar según nuestras obras, sean buenas, sean malas. Nosotros vamos a recibir esa recompensa de lo que hicimos en este mundo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa. Cuando habla de lavar su ropa es que de que quitemos el pecado de nosotros. Eso es simbólico. Bienaventurados los que lavan su ropa, de los que se limpian de ese pecado, ¿ves? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ves? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de todas estas cosas. Así termina, ¿verdad? Continúa por ahí para abajo, pero hasta aquí lo dejo. Así que tengamos cuidado donde estamos metidos, tengamos cuidado lo que escuchamos, porque nosotros no podemos mirar al hombre. El hombre puede cometer errores. Ahora, si nosotros por la palabra vemos que ese que está ahí dándonos alimento, guiándonos, guardándonos, haciendo esa obra que Dios les mandó, está viviendo conforme a la palabra, nosotros tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que obedecerle, porque Dios lo puso ahí para eso. ¿Ves? Tenemos que velar y cuidar, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en los tiempos de apostasía, y esto es una de las señales de los últimos tiempos. Estamos viviendo principios de dolores. Estos son los últimos tiempos. Mi alma te adora. Y hay mucha apostasía, mucha herejía en las iglesias. Así que oremos, vigilemos y leamos la Biblia, escudriñémosla para que no nos engañen, para que no perdamos esta salvación tan grande. Así que nada, Dios los bendiga y Dios los guarde.